Hoy quiero hablarte de lo que es la carta de concepción, porque es una técnica, una carta astral que muy poca gente conoce y la verdad es que es una pena que hoy en día, entre tanta confusión en internet y tanta poca regulación del conocimiento, pues no tengamos acceso a fuentes fiables. La carta de concepción, ¿vale? Es una carta astrológica que está relacionada con el momento en el que el padre y la madre conciben al bebé y por eso se llama carta de concepción, y que se calcula a través de la carta natal y de los ciclos de la luna yendo hacia atrás en el tiempo, porque sabéis que el ciclo de la mujer está biológicamente conectado con el ciclo de la luna. Vamos hacia atrás en el tiempo y podemos calcular, por lo tanto, a través de unos cálculos matemáticos que los astrólogos que conocemos esta técnica dominamos, pues podemos conocer el momento en el que esa concepción se produjo, lo cual nos da una información muy valiosa acerca de lo que el alma quería antes de nacer, acerca de cuál es la misión del alma, o sea, por qué el alma, tu alma, que está en este cuerpo encarnado, decide venir al mundo. Y con eso, pues, podemos saber realmente quiénes somos. Yo cuando me hice mi carta de concepción por primera vez, realmente dije, ostras, esto encaja mucho más que con mi carta natal, o sea, me siento mucho más identificada. Y esto es lo que pasa normalmente con la carta de concepción. Yo cuando se la he hecho a otras personas, lo que veo es que estas personas se sienten mucho más identificadas con la carta de concepción que con la carta natal. ¿Por qué? Porque es una carta que realmente muestra ese inicio del alma, como ese momento inicial en el que el alma dice, hey, voy a ir a la Tierra a hacer esto, o voy a ir a la Tierra a aprender esto, o quiero esto, ¿no? Entonces eso se ve en la carta de concepción. En la carta astral vemos más un poco como cuál es nuestro destino, en el sentido de, muy bien, si mi alma decidió bajar a la Tierra pues para aprender sobre el amor, ¿no? Pues ¿qué va a tener que vivir esta persona? ¿Qué va a tener que vivir este ser humano a lo largo de su encarnación para poder conocer ese propósito, para poder conocer bueno, pues eso que busca adquirir, ¿no? Ese conocimiento que busca adquirir, esa lección que desea aprender? El guión de nuestra vida lo encontramos en la carta natal, ¿no? Un poco el cómo se despliega ese proceso y también a nivel kármico esas circunstancias que vamos a vivir a lo largo de la vida. Pero la carta astral es más como un condicionamiento de cuando nosotros venimos al mundo, es ese condicionamiento que el mundo nos aporta y sobre el cual debemos de, digamos, adherirnos, ¿no? O comprender, porque la carta astral realmente no es algo que se pueda cambiar tampoco, ¿no? Yo no puedo cambiar este pelo, o sea, puedo tener el pelo, pero no puedo cambiar quién soy, no puedo evitar ser yo, ¿no? Entonces, en este sentido, con la carta astral pasa un poco lo mismo, es como un condicionamiento que tenemos que conocer para trascender. Para llegar a ese propósito, a esa misión que el alma tenía encomendada, que el alma quería llevar a cabo antes de nacer, que nos lo va a mostrar la carta de concepción. Es una técnica que está como muy olvidada y además hoy en día que internet está lleno de astrología por todas partes y que existe un sesgo muy grande y una ignorancia o desconocimiento importante acerca de lo que es astrología y de lo que no es astrología. Existe, la verdad, que mucha información, mucho ruido y poca rigurosidad a la hora de trabajar el conocimiento. Porque en astrología es importante tener en cuenta esos registros anteriores de nuestros antecesores que han hecho un gran trabajo, pues como fueron los griegos o como fueron los egipcios o los árabes, que nos dejaron un gran legado en astrología y que muchas veces conviene recuperar. Yo me he dedicado a practicar, a experimentar y a estudiar firmemente a lo largo de muchos años en soledad todas estas técnicas para perfeccionarlas y poder transmitirlas y poder compartirlas con vosotros. Ahora, por primera vez en muchos años, voy a hacer un taller que no había planteado nunca, que es el taller de concepción. Además, quiero que llegue a mucha gente, por eso lo estoy poniendo a un precio bastante económico, para que podáis todos conocer cuál es vuestra carta de concepción, porque realmente me apasiona esta técnica y necesito mostrarla al mundo, que vosotros veáis cómo
funciona y que realmente tiene un sentido. Porque la astrología nos da ese sentido en la vida, nos muestra realmente quiénes somos. Y ese quiénes somos lo encontramos sobre todo en la carta de concepción. En la carta natal o carta astral, más bien nos encontraremos el cómo vamos a vivir eso, de qué forma, qué condicionamientos, en qué familia, en qué hogar, en qué circunstancias, cómo somos, ¿no? También. Pero no nos encontraremos de manera profunda el quién soy, ¿no? ¿A qué he venido a la Tierra? ¿Qué es lo que mi alma quería al venir al mundo? Eso nos lo vamos a encontrar en la carta de concepción. Cuando unimos las dos cartas, cuando entendemos cuál es esa misión y cómo la vamos a desarrollar a través de nuestra carta natal, comprendemos muchas cosas. Comprendemos por qué nos ocurren ciertas cosas, ¿no? Pues porque siempre me pasa esto, porque siempre me pasa lo otro. Comenzamos a entender que quizás hay un plan mayor, un plan que nuestra alma desarrolló, que el universo desarrolló, porque pensar que nosotros somos el centro del universo es un poquito egocéntrico, siendo que el universo está en constante expansión y que la vida pues tiene un sentido cosmológico. En este sentido, la carta de concepción nos da ese conocimiento profundo, esa sabiduría profunda acerca de nuestra alma y de qué quería antes de venir al mundo. Pero no solo eso, sino que también esta carta nos ayuda a conocer cuál es nuestra hora exacta de nacimiento. Es por eso que los egipcios eran infalibles. Porque al tener esta carta de concepción, como digo, esto está conectado con los ciclos biológicos de la mujer, está conectado con los ciclos lunares, al tener esta carta de concepción, pues lo que podemos ver es cuál es nuestra hora exacta de nacimiento. Para hacer una buena rectificación horaria es preciso utilizar esta técnica. Ha habido otros astrólogos como Alexander Mast que han trabajado con este método de doble verificación, hallando la carta de concepción y luego pues trabajando con direcciones primarias o tránsitos para poder ajustar al milímetro la carta. Pero es una técnica que nos va a mostrar realmente nuestra hora de nacimiento exacta. ¿Por qué? Porque lo que suele ocurrir, bueno, lo que ocurre con esta técnica, que es magia astrológica en pura acción, es que la carta astral, sabéis que tenemos un ascendente, es el signo que está ascendiendo por el horizonte en el momento que nacemos, y también que la luna se encuentra en un signo. Bueno, hay una correlación, que esto pues sale en el centiloquio, en los manuscritos egipcios, hay una correlación entre la luna y el ascendente, entre la carta astral y la carta de concepción. Es decir, la carta de concepción va a coincidir en relación el ascendente con la luna natal, mientras que la luna va a coincidir con el ascendente. Hay como una correlación energética a nivel astrológico que nos va a dar ese enclave de cuál es la carta de concepción. Es decir, que en nuestra carta de concepción tiene que haber una coincidencia entre el ascendente y la luna y el ascendente correlativamente entre las dos. Y bueno, no solo eso, sino que además podemos obtener bastante información acerca de cuestiones ancestrales o vinculadas a nuestro árbol genealógico, patrones que venimos a trascender, que venimos a superar, que se encuentran en la carta natal. Así que, bueno, es una técnica que, como digo, no conviene que quede ahí olvidada, porque hoy en día hay mucho ruido y se habla muchísimo de la carta astral. La carta astral, la carta astral, la carta astral, pero realmente muy poca gente habla de la carta de concepción, cuando a mí me parece mucho más importante y, como digo, en Egipto se realizaban conjuntamente, porque es como entender el origen, ¿no? Igual que en astrología electiva, o sea, en astrología de incepción, cuando hacemos una carta horaria o una carta acerca de un evento que queremos analizar, tenemos en cuenta, obviamente, el momento en el que algo nace, pues en este sentido es lo mismo, ¿no? El momento primigenio es cuando el alma, antes de estar en el vientre materno, está gestándose. Y obtenemos ese primer momento que nos da la información inicial original del alma. Es como ir un poco al origen. Ya que la carta astral es más bien de cuando venimos al mundo, bueno, qué condicionamiento tiene ese alma, no sé si lo estáis viendo, o sea, qué condicionamiento tiene ese alma cuando viene al mundo. Eso es lo que nos muestra la carta astral, los condicionamientos que el alma va a vivir. Pero lo que realmente importa y lo que el alma realmente quería antes de nacer, pues lo vamos a encontrar en la carta de concepción sin ninguna duda. Ahí está realmente el kit de la cuestión, ahí está realmente el cómo desbloquear todas aquellas cosas que nos ocurren, que no entendemos, porque cuando yo me hice mi carta de concepción por primera vez dije, ostras, ahora lo entiendo todo, es que esta soy yo, o sea, realmente
esto es lo que mi alma quería al venir al mundo, ¿no? Como que no terminaba de encajarme mi carta astral, o sea, obviamente me encaja porque o sea, está relacionado con mi condicionamiento, mis circunstancias, mi condicionamiento actual, pero me faltaba algo, ¿no? Ese algo que falta, pues es lo que nos lo da la carta de concepción. Así que si no conocéis esta técnica y queréis realmente conocer quiénes sois de manera profunda, con una ayuda de una astróloga experimentada y queréis pues llegar a esa profundidad, pues os digo que, bueno, que esta es una oportunidad única porque es un taller en el que yo hago una interpretación de vuestra carta de concepción, os la envío por escrito también, 2 folios, y aparte hacemos el taller en vivo. Y en este sentido, pues obtienes la información por escrito siempre fiable, con tu gráfico de carta de concepción, que también lleva un tiempo calcularlo, y pues si quieres aprender un poco más de la carta de concepción, también tienes el taller de 2 horas, pero esa información acerca de ti está ahí personalizada y también me puedes preguntar cualquier duda. Así que, bueno, cuéntame qué te parece la carta de concepción. ¿Habías oído hablar de esta técnica en algún momento o nunca habías oído hablar de esta técnica? Porque esto ya es astrología avanzada, es astrología de nivel, es astrología realmente seria y es astrología que realmente pues ya tiene un valor muy especial. Así que bueno, me encantaría conocer qué opinas y pronto estaré haciendo más vídeos sobre la carta de concepción, ya que me parece un tema apasionante y que mucha gente debería de conocer, tanto como otras técnicas antiguas de astrología milenarias que funcionan a la perfección, porque nuestros antecesores sabían también utilizar estas técnicas y es importante que no nos olvidemos realmente de la astrología original, de la autenticidad y de ese valor, de ese legado que es tan importante. Así que nos vemos en siguientes vídeos y no te pierdas las actualizaciones sobre mi taller.